Bueno, normalmente cuando revisamos el extracto del banco, hay una expectativa de precisión matemática absoluta. Tenemos la columna de ingresos, la de gastos y el saldo final. Claro, lo ves todo ahí, clarísimo en la pantalla. Exacto. Si gastas más de lo que ingresas constantemente, pues los números se tiñen de rojo, el banco te manda una alerta y el problema es innegable. Todo está a la vista categorizado. Y es un sistema súper transparente, o sea, muy binario. Y resulta muy reconfortante operar así, porque los seres humanos gravitamos hacia lo que podemos medir de un simple vistazo. Nos da, bueno, una falsa sensación de seguridad. Ya, el problema es que cuando cruzamos la frontera hacia el territorio de la energía vital, del bienestar físico y emocional del día a día, esa contabilidad tan cristalina desaparece por completo. Totalmente. Se vuelve todo súper opaco. Es que todos conocemos a alguien, o incluso nos podemos ver reflejados ahí, que lee incansablemente sobre salud, que sabe a la perfección lo que es correcto hacer, pero que sigue atrapado en un ciclo de agotamiento brutal. Es que vivimos inmersos en un caos contable interno continuo. Drenamos nuestra energía sin ser capaces de detectar dónde está la fuga, porque las transacciones de nuestra vitalidad son invisibles. No hay un extracto a final de mes que nos diga en qué hemos gastado nuestro empuje. Y por eso las fuentes que manejamos hoy, en esta inmersión profunda, se proponen arrojar luz sobre este misterio, y darnos un mapa, y lo hacen provocando un choque de trenes fascinante entre dos mundos que parecen incompatibles. Sí, es una mezcla súper curiosa. Literal. Por un lado, la sabiduría ancestral de una fábula infantil oriental, y por otro, la implacable estructura analítica de la teoría de juegos. Es una forma buenísima de desentrañar qué nos quita la fuerza y cómo reescribir las reglas. A ver, y el contraste entre ambos mundos es vital, porque antes de entrar en análisis estadísticos o en estrategias puras, las fuentes usan la narrativa para anclar un concepto básico, presentándonos al sabio Nasruddin. Ah, sí, la historia con los animales del pueblo. Eso es. Sirve para ilustrar lo que los orientales denominan chi, o energía vital. En ese relato hay un momento muy gráfico. El burrito Paco llega ante Nasruddin corriendo, con las orejas caídas, absolutamente exhausto, y le dice que la carga que lleva es insoportable. Y lo revelador aquí no es que esté cansado físicamente. Nasruddin no le dice que deje de trabajar. Le hace una pregunta de auditoría, casi quirúrgica. Le dice, ¿qué cosas cargas que no te gustan? Qué buena pregunta. Y claro, Paco se da cuenta de que lo que le hunde no es cargar sacos, sino la carga mental. Las discusiones con la gataluna, el ruido del mercado, o sea, correr de un lado a otro sin propósito. Exacto. Nasruddin le hace ver que eso es lo que roba su chi. Y cuando le pregunta qué le devuelve la energía, el burro menciona cosas súper simples, como jugar en el río o dormir bajo una higuera. El texto también habla de otros personajes con la misma dinámica. Por ejemplo, la gataluna, que confiesa que pierde su paz interior cuando gruñe a los demás, pero recarga su chi cuando ronronea. Realidad saltando al amanecer, pero la dilapida entera, pasando la tarde angustiada por un futuro que ni siquiera ha pasado todavía. Qué típico eso. Y todo esto culmina con la intervención del búho sabio, que plantea el filtro definitivo para cualquier decisión. La pregunta es, ¿esto que estoy haciendo, me da fuerza o me la quita? Tal cual. Y los animales empiezan a mirarse cada mañana en el reflejo del agua, preguntándose conscientemente qué van a ganar y qué van a soltar ese día. A ver, al leer sobre las preocupaciones de la conejita y las peleas del burro, yo me imaginaba un teléfono móvil. Esas rumiaciones funcionan exactamente igual que las aplicaciones abiertas en segundo plano. Ah, qué buena analogía, sí, sí. Es que aunque no tengas la pantalla encendida, ni las estés usando, están ahí, procesando datos en la sombra, consumiendo la batería de manera implacable. Y cuando de verdad necesitas energía para algo importante, resulta que estás al 1%. O sea, es que ese paralelismo técnico explica perfectamente el fenómeno biológico. Esas aplicaciones en segundo plano mantienen al sistema nervioso en un estado de alerta leve pero constante. Un goteo de estrés. Exacto, un goteo de cortisol que impide el reposo profundo. Y aquí es donde las fuentes nos invitan a dar el salto a la realidad adulta. Porque claro, la fábula es preciosa, pero... Claro, no podemos irnos a dormir bajo una higuera y olvidarnos de todo. Hay hipotecas, responsabilidades laborales, familia. ¿Cómo llevamos la pregunta del búho a un entorno real sin ser unos ingenuos? Pues para entender por qué no podemos simplemente apagar esas aplicaciones, el material nos introduce en la teoría de juegos.
Pero, y esto es importantísimo, advierte que antes de mirar el tablero o las reglas hay un problema de base. Un problema que lo distorsiona todo, ¿no? Totalmente. Es la idea origen de toda esta filosofía. Lo llaman la identidad correcta. Y es fascinante cómo lo plantean. Vale, detengámonos ahí, porque es una premisa fuerte. ¿Qué significa exactamente operar desde una identidad incorrecta? Pues imagina que la identidad es el eje central que une la tierra y el cielo, o sea, una verdad invencible e incorruptible. Si ese centro no es claro, estable y consistente, se produce una auténtica guerra civil interna. Madre mía, una guerra civil interna. Sí. Es el origen de toda distorsión. El texto menciona arquetipos universales de esta confusión. Por ejemplo, el patito feo, que se evalúa a sí mismo usando las métricas de los cisnes. Claro, nunca va a dar la talla. O el águila que vive y muere creyendo que es una gallina. Incluso hablan del síndrome de Hamlet, ese constante y paralizante ser o no ser. Cuando partes de una identidad incorrecta, todo lo demás es caos y vulnerabilidad. O sea, básicamente nos convertimos en caballos de Troya dentro de nuestras propias vidas. Infiltramos expectativas y rones de fuera, como si estuviéramos en la caverna de Platón, y luego nos extrañamos cuando el sistema colapsa. Exactamente. Y esto se conecta con la historia natural de las enfermedades, desde la medicina china o el ayurveda indio, e incluso en la bioestadística predictiva, la enfermedad empieza mucho antes del síntoma físico. Empieza con esa falta de congruencia. Eso es, empieza cuando perdemos la unidad. Si tratas de jugar una partida asumiendo el rol de, yo qué sé, el profesional que nunca duerme, partes de una identidad incorrecta. Tus decisiones van a generar resultados previsibles y nefastos. Y esta falta de alineación es lo que nos empuja a la teoría de juegos, porque si ya entendemos que debemos tener una identidad firme, ahora necesitamos auditar el campo de batalla. Claro, mapear la geografía. Exacto. La teoría de juegos modela cómo interactúan diferentes partes según unos incentivos. Pero primero hay que saber quién está jugando, ¿no? Así es. Y los jugadores no son entes abstractos. Primero está uno mismo, que ya es un sistema complejo, con su edad, sexo, estado de salud, su fuerza de voluntad y emociones. Eso dicta nuestras capacidades en el tablero. Totalmente. Luego están las otras personas, o sea, familia, colegas, redes sociales. Y por último, los sistemas externos, el mercado laboral, la economía, el sistema de salud. Vale. Y una vez que los jugadores están en la mesa, empiezan a operar bajo unas reglas. Algunas son inquebrantables, como la biología. Si no duermes, te mueres. Tal cual. Pero hay otras reglas psicológicas y sociales. Creencias como pedir ayuda es de débiles, o en el trabajo quien se va a su hora no está comprometido. Son las reglas invisibles. Y si no ves que están operando, jamás vas a entender por qué terminas cediendo tu tiempo a cosas que te agotan a pesar de querer cuidarte. A ver, tengo que hacer de abogado del diablo aquí. Analizar la vida con jugadores, reglas e incentivos suena un poco frío. Parece que estamos mercantilizando relaciones íntimas, reduciendo a nuestra familia a nodos en un tablero. Es una reticencia súper lógica. Pero la intención no es volvernos sociópatas calculadores, sino tener claridad diagnóstica. Lo comparan con la teoría de nudos. La teoría de nudos. Sí, en matemáticas. Para desenredar un sistema tenso necesitas comprender cómo se cruza cada hilo. Si los incentivos están en la sombra, actúas a ciegas. Mapear esto permite tomar decisiones compasivas, porque dejas de culpar a la gente y entiendes las dinámicas. Vale, ver los hilos que tiran de nosotros para no ahogarnos. Entendido. Y esto nos lleva al núcleo de la auditoría, la matriz de ganancias y pérdidas. Eso es. Preguntarnos si algo es rentable para nuestro chi. Claro. En la salud vemos el intercambio de ganar confort hoy, quedándonos en el sofá, a cambio de perder movilidad a medio plazo. Y en las relaciones y la agudeza mental es más evidente aún. Ganas una falsa conexión mirando el móvil 2 horas, pero pierdes la concentración necesaria para leer en profundidad o simplemente estar en silencio. Hay una dinámica muy destructiva aquí en lo social. Muchas veces cedemos en una discusión o no ponemos un límite, solo para ganar paz en ese momento. La evasión del conflicto. Eso es, pero es como pagar una deuda asfixiante con una tarjeta de crédito. Alivias la presión hoy, pero los intereses compuestos del resentimiento te van a devorar. Te destruye la paz interior a largo plazo. Estás hipotecando tu chi y traicionando esa identidad correcta de la que hablábamos por complacer a un jugador externo. Por eso hay que desarrollar estrategias nuevas.
Si tu única táctica es la tarjeta de crédito emocional, estás perdido. Y las fuentes proponen estrategias geniales uniendo Oriente y Occidente. Hablan del impacto del Qigong, el Tai Chi, la acupuntura, que buscan desbloquear esa energía estancada. Artes marciales internas, sí. Y también tácticas de productividad muy pragmáticas, como estructurar el tiempo en bloques de 20 minutos sin pantallas para evitar la fragmentación mental. Y la clave no es elegir una y ya está. Se trata de tener opciones, generar microdesafíos, pequeños acuerdos con uno mismo que actúen sobre un punto palanca. Así logras esa correcta identificación y cambias las reglas con tu entorno. Lo cual abre un interrogante enorme. Si tenemos todas estas estrategias, si sabemos que hay que dormir y poner límites, ¿por qué fracasamos siempre en implementarlas? Aquí entramos en los equilibrios disfuncionales. Los sistemas tienden a buscar estabilidad y reducir fricciones. El problema es que a veces encuentran un equilibrio que es predecible, pero súper tóxico. Como la persona que se queja amargamente de que no tiene tiempo, atrae compasión, pero luego se niega a cambiar un solo hábito. Exactamente. O el que anhela paz, pero alimenta rumores en su cabeza. Han encontrado un equilibrio en la queja. Cambiar requiere mucha energía y enfrentarse a trampas mentales invisibles. ¿Pensamientos en plan si demuestro que puedo con esto me darán más trabajo? O si digo lo que de verdad pienso, el grupo me va a rechazar. Para ilustrar esto del equilibrio disfuncional, imaginemos a alguien sentado sobre una chincheta. El pinchazo duele constantemente, lo justo para quejarse en voz alta todos los días. Pero no se levanta. Exacto. Por la inercia y el esfuerzo de buscar otra silla, el dolor no parece ser suficiente para provocar la acción de quitar la chincheta. Es de locos. Es que esa inercia es un problema de horizontes temporales. La bioestadística predictiva muestra que a corto plazo la vida suele ser un juego de suma cero. Un pico de cafeína te da energía ahora, pero te provoca un bajón fisiológico brutal después. Un parche temporal. Mientras que a largo plazo requiere cooperación con uno mismo. 15 minutos al día de silencio no te dan un subidón de dopamina inmediato. Claro, no hay recompensa instantánea. Pero con los años, el efecto de esa inversión transforma por completo el tablero. El riesgo es que, si solo miramos el dolor de la chincheta hoy, abandonamos las buenas estrategias porque no funcionan en 5 minutos. Está corrupto desde el diseño original. Esa es la gran pregunta. Esa revelación te obliga a rediseñar el juego. Y hay 3 frentes. El primero es cambiar las reglas internas, volviendo a la idea semilla de la identidad. Pasar del yo debería cuidarme a reconocerte como el guardián de tu propia vitalidad. Un cambio de identidad radical. El segundo frente sería cambiar los incentivos dentro de tu juego actual, ¿no? Dejar de premiar la hiperproductividad y empezar a celebrar los pequeños avances en tu bienestar. Eso es. Y el tercer frente es la opción nuclear, cambiar de campo de juego. Si la geografía de tu entorno, ya sea un trabajo abusivo o un grupo social tóxico, hace imposible la congruencia, la acción mínima y antifrágil es irte de ahí. Buscar o crear un ecosistema de cuidado mutuo. Y claro, para no perder el rumbo después de hacer este trabajo, el sistema te pide una autoevaluación regular, una auditoría. Sí, preguntarte, ¿sigo operando desde mi identidad correcta? ¿Cuáles son los incentivos hoy? Así evitas caer de nuevo en el letargo de las aplicaciones en segundo plano. Se trata de tener una arquitectura vital antifrágil. Y creo que es el momento perfecto para conectar todos los puntos de esta inversión. Hemos arrancado con la claridad de un cuento. Un asno y una gata eligiendo qué les da energía. Una lección súper intuitiva. Sí, y la hemos llevado a la complejidad moderna con el bisturí de la teoría de juegos, identificando jugadores, reglas, cómo hipotecamos el futuro por confort y por qué nos quedamos en el dolor conocido de la chincheta. Todo esto subraya una verdad ineludible. El caos y el agotamiento nacen casi siempre de la confusión, de intentar jugar sin haber resuelto primero el eje central de quiénes somos realmente, la identidad correcta. Y como reflexión final para quien nos escucha, surge una idea que desafía bastante cómo vivimos. Solemos gastar la vida intentando ser los mejores jugadores en un sistema defectuoso. Perfeccionamos hábitos y sacrificamos horas para ganar en un entorno que nos enferma. Es una trampa tremenda. Totalmente. Y resulta muy revelador pensar que, a lo mejor, la victoria más valiente no es optimizar tus movimientos para sobrevivir en un tablero tóxico. Tal vez la mayor demostración de coraje sea la decisión de volcar la mesa, recuperar tu identidad
y negarte a jugar a un juego que nunca estuvo diseñado para que prosperaras. Nos escuchamos en el próximo análisis.